Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Quiero que rápidamente podamos entrar en un tema rápido, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, verso 1. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartirles esta lectura para entrar en el tema, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Usted sabe, cuando habla del ángel de la iglesia está refiriéndose al pastor de la iglesia. Amén. Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2. Dice: yo conozco tus obras. El Señor hablándole ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Amén. Le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3 dice: y has sufrido, escuchen, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Diga primero. Vamos otra vez, primero. Sí, dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Verso 6 dice: pero tienes esto. A ver, no, ahí parece que nos estamos yendo lejos, me parece. Sí, no estamos bien. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. En esta noche rápidamente quiero dejarte una palabra de parte del Señor. Fíjese, como digo, el ángel, el Señor, o sea Jesús, le escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Le escribe al pastor y le habla, porque Dios sabe todo de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios conoce nuestras buenas y nuestras malas. Dios conoce todo, ¿sí? Le habla y le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, tu perseverancia y bueno, todo. Pero yo quiero resaltar en esta noche, porque ahí es donde quiero enfocar el punto, porque le habla y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice, por tanto, le dice: te pido que te arrepientas y vuelvas a las primeras obras. Amén. Entonces, yo quiero dejarte en esta tarde, en esta noche, quiero dejarte esta palabra, ¿sí? Hay una realidad que cuando uno comienza a perder el primer amor por algo, o el amor por algo, comienza a ¿cómo decirlo? A quitarle o restarle importancia. ¿Cuántos dicen amén? Comienza uno vuelvo a reiterar, a quitarle o a no darle la importancia merecida a cierta cosa. Ese era el problema de esta iglesia, o de este pastor, mejor dicho, sí, porque el Señor, vuelvo a reiterar, le habla específicamente al pastor de la iglesia, ¿sí? Y le dice esto, ¿sí? Que conocía sus obras, que había hecho un montón de cosas buenas, pero que tenía algo. El problema que tenía es que había perdido el primer amor. Y le dice, por tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras.
vuelve a lo primero, vuelve a las primeras obras, ¿sí? Y hay algo que le dice, a ver, creo que es en el verso 4, a ver. En el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Hubo algo, una situación, hubo un acontecimiento que lo llevó a que este hombre perdiera ¿qué? Su primer amor. Sí, que perdiera su prioridad por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que perdiera su prioridad por Dios, que perdiera su prioridad por el Señor. Entonces, le dice, por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Amén. Entonces, ¿qué quiero dejarte en esta noche? Tenemos que recuperar el primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que recuperar el primer amor. El primer amor, amado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que recuperar el primer amor por el Señor. ¿Sí? Miren, esto es algo que usted y yo jamás debemos perder. Miren, yo llevo algunos años en el Señor y cuando llega una persona nueva a la iglesia y comienza a colaborar y comienza a trabajar y comienza a asistir a todas las reuniones y comienza a venir y comienza a aportar para la obra del Señor, ¿qué es lo que te dicen los hermanos? Y es que fulano de tal está en ¿qué? En el primer amor. Como diciendo, yo también un día lo tuve y lo perdí a ese primer amor. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Y vuelvo a lo que dije hace un momento atrás. Eso no lo podemos perder. Ese primer amor no lo podemos perder. ¿Sí? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Hay algo, una situación, un acontecimiento que lo llevó a que este hombre ¿sí? Perdiera el primer amor. O sea, se enfriara, dejara de poner su prioridad en el Señor. ¿Cuántos me siguen en esta noche? ¿Sabe? Y yo como pastor examinaba esto y el Señor me mostraba esto. El domingo fue domingo de ¿qué? ¿Domingo de qué? ¿De qué? Vamos, ¿de qué? De primicias. Amén. Y yo quiero que usted me pueda entender en esta noche lo que yo quiero transmitirte de parte del Señor. ¿Sabe? Cuando uno comienza a ver que hemos perdido o hemos dejado el primer amor o hemos perdido que nuestra prioridad sea el Señor en cosas básicas como esto, las primicias. ¿Cuántos dicen amén? Sí, cosas básicas como la primicia, ¿sí? Que eso, ¿qué es lo que refleja? Cuando yo traigo mi primicia, cuando yo me presento con mi primicia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que Dios es ¿qué? El primero en mi vida. ¿Me va entendiendo en esta noche? Lo que yo estoy expresando con todo eso es que Dios es el primero en mi vida, o es lo primero, o es la prioridad en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Lo que yo estoy manifestando, cuando yo aparto mi primicia, cuando yo aparto lo primero, estoy diciendo justamente que lo primero en mi vida, lo primero en mi casa, ¿es quién? Es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me siguen en esta noche? Entonces el problema del ángel de la iglesia de Éfeso, amado, es que había hecho todo bien, todo muy bonito, pero que había perdido ¿qué? Su primer amor. Había perdido su primer amor. Entonces yo como pastor quiero transmitirte esto y quiero dejarte esta palabra. No pierdas el primer amor. No lo pierdas, amado. Ese fuego, que no permitas que nada te lo apague. Amado, cuando usted y yo llegamos al Señor, cuando usted y yo comenzamos a congregarnos, comenzamos a buscar del Señor, amado, hay un ataque diabólico y satánico contra tu vida, amado, para que no te enamores del Señor.
para que pierdas tu amor, para que pierdas tu perseverancia. ¿Sí o no? Se te va a levantar o se te van a levantar un montón de cosas de parte del infierno, amado, para que pierdas el primer amor, para que dejes de hacerlo, para que dejes de participar, amado, y para que diga esto del Señor y esto de la Biblia y esto de Jesucristo y esto del Espíritu Santo es un cuento. ¿Sí o no? Pero todo eso tenemos que entender que viene del infierno. ¿Por qué? Porque el infierno no quiere que usted y yo tengamos como prioridad al Señor. ¿Me va siguiendo en esta noche? Pero no tengamos como prioridad al Señor. Y usted y yo tenemos que entender que nosotros, nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Y yo vuelvo a reiterar, lo tenemos que se tiene que reflejar y se tiene que manifestar que el Señor es lo primero en mi vida, en cosas básicas como la primicia. En cosas básicas digo, entre comillas. Porque si entendemos la dimensión de lo que es la primicia, ¿cuánto me siguen en esta noche? Entonces, el primer amor no lo podemos perder. Usted y yo fuimos llamados para ser primicia, para ser primogénito, para ser primero. ¿Cuántos dicen amén? Para ser primero. Sí, tenemos que ser siempre primero. ¿Cuántos dicen amén? Que yo tenemos que entender, amado, sí, que antes de yo conocer al Señor era creación. ¿Sí o no? Era creación de Dios. Porque no venís del mono. Te parecía el mono, pero no venís del mono. Amén. ¿Me va entendiendo en esta noche? Venimos de dónde? ¿Quién nos creó? Nos creó el Señor. Fuimos creados por el Señor. Antes que te formaran en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Sí, fuimos creados por el Señor. Él nos hizo, dice el salmista y en el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, venimos de Él. El Señor nos creó. Antes de conocer al Señor, antes de aceptar a Jesús en mi corazón, yo era creación. Cuando lo acepté, Él me dio la potestad, la autoridad de ser llamado hijo. Pero ahora usted y yo tenemos que entender que tenemos que pasar a un nivel más alto, y ese nivel es el nivel del primogénito. ¿Qué es lo que es primogénito? Primogénito es primero. Primogénito es primero. Acá no le pusimos la congregación de los primogénitos porque suena bonito, no, está basado en la Biblia. Hebreos capítulo 12, verso 23 dice: a la congregación de los primogénitos. Del 2014 Dios me habló de los primogénitos. Impactó mi corazón en una reunión de ministerio. Habló el Señor allí de los primogénitos y dije: la iglesia que vos me vas a dar para que yo sea el fundador con mi esposa y mi familia se llamará la congregación de los primogénitos. Porque nos llamaste para ser primogénitos primero. ¿Me va entendiendo en esta noche? Nos llamaste para ser primero. O sea, antes de conocer al Señor era creación. Cuando le acepté, fui llamado hijo. Ahora tengo que pasar al nivel de primogénito. En la antigüedad, el primogénito era por orden de nacimiento. El primogénito era el que habría que matriz. Ese es el primogénito, el que abre matriz. El primogénito en la antigüedad era por orden de nacimiento. Ahora, en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia en la que estamos hoy, es al nivel que Dios te quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos ¿qué? Primeros. Y si vamos al original, la palabra primogénito tiene un montón de significados, pero no vamos a hablar esta noche de eso. Lo que yo quiero enfocar, amado, es que vos y yo no tenemos que perder el primer amor. No podemos dejar de ser primogénito. No podemos perder, no podemos dejar de ser primicia. ¿Cuántos dicen amén? No podemos perder, aleluya, para que usted entienda verdaderamente quiénes somos en el reino. Las circunstancias
no pueden desviarnos de lo que verdaderamente Dios quiere que usted y yo seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo seamos? Primogénito, primicia, primero. ¿Cuántos dicen amén? No podemos perder el primer amor. No lo podemos perder, hijo. Fuimos llamados exclusivamente a eso. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente, miren, vamos a avanzar. Veía, gloria al Señor. Miren, Romanos capítulo 16, verso 5. Yo quiero mostrarle esto rápidamente. Romanos 16, verso 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Y dice: saludad a Epeneto. Digan conmigo, Epeneto. Qué lindo nombre si le das a un niño varón que le ponga Epeneto. Imagínense que salga usted a la calle y diga: Epeneto a comer. Amén. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto. Diga conmigo, primero. Vamos, primero. Este Epeneto era el primer fruto de Acaya para Cristo. Este Epeneto, amado, sí, era un adelantado. Epeneto era un primogénito. Epeneto era un hombre primicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va entendiendo el concepto de lo que quiero hablarte en esta noche y de lo que quiero dejarte? Sí, usted y yo tenemos que ser primogénitos, tenemos que ser hombres primicias, tenemos que ser primero. No podemos perder esa prioridad y no podemos perder ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender verdaderamente cuál es el llamado de Dios para nuestra vida. Sí, que seamos primero, que seamos primogénitos, que estemos siempre dispuestos a ¿qué? A hacer eso. En este sentido, a estar adelantado siempre a cuando el Señor me llame. ¿Cuáles fueron las palabras del profeta Isaías cuando Dios se le revela allí en el capítulo 6 del libro del profeta Isaías? Cuando el Señor se le revela y se le aparece, ¿cuáles fueron las palabras del Señor, de la Trinidad, allí el trino de Dios hablando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Dice: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Esas son las palabras de un primogénito. Esas son las palabras de un hombre primicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va entendiendo en esta noche? Eso es lo que yo quiero dejarte en esta hora. Entonces, como hombre primicia, como primogénito, yo tengo que reflejar, se tiene que manifestar y se tiene que ver en mí esos frutos, aún en cosas básicas. Como dije hace un momento atrás, yo lo veía el día domingo. El día domingo yo decía, a ver, que Dios nos ama, que Dios quiere bendecirnos y todo eso. Pero usted y yo, hay algo que tenemos que entender y que aquí yo por años he enseñado: que Dios es un Dios recíproco. ¿Sí o no? Dios es recíproco. Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Claro. ¿Que Dios es perdonador? Claro. ¿Sí o no? Y nos perdona todos los días. Pero también tenemos que entender que Dios es recíproco. ¿Sí o no? Dios es recíproco. Por eso es que la Biblia dice, amado, es por eso que la palabra del Señor nos enseña ciertas cosas, amado, como sea. Fíjese, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, Dios es recíproco. Si yo creo, si yo le creo, si yo creo en el Señor, si yo le creo a Dios,
cosas que van a suceder. Hay cosas que van a acontecer. ¿Me va entendiendo? Dios es recíproco. Si yo doy, yo recibo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, ¿sí o no? Dios es recíproco. Por eso es que es necesario que yo pueda entender en la posición que Dios quiere ponerme en el reino, que yo sea primogénito. O sea, que yo sea primero. ¿Cuántos dicen amén? Que yo sea primero, que yo sea un hombre primicia, que yo sea, amado, un adelantado, que no pierda el primer amor, que no pierda la pasión, que cuando el Señor me llame, yo sea el primero. ¿Cuántos dicen amén? Que yo sea el primero que diga, Señor, aquí estoy. ¿Me va entendiendo? Cuando yo soy un hombre primicia, cuando yo soy un primogénito, vuelvo a reiterar, se va a manifestar en cosas, como dije hace un momento atrás, cuando yo me presento con la primicia, lo que yo estoy reflejando y lo que yo estoy manifestando es que Dios es lo primero en mi vida y de que yo soy un primogénito, de que yo soy un hombre primicia, que yo he determinado mi vida, ¿sí?, para servir al Señor, para que Él sea el primero en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él es el primero en mi vida, y es cuando yo manifiesto, verdaderamente vuelvo a reiterar que soy un primogénito. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios es el primero en mi vida, cuando el Señor es lo primero en mi vida, cuando el Señor es la prioridad en mi vida, allí estoy manifestando yo verdaderamente lo que soy, un primogénito, un hombre primicia. Entonces cuando yo vuelvo a reiterar, ¿sabes por qué te hablo esto? Porque verdaderamente, cuando nosotros llegamos a esa posición, o alcanzamos esa posición, o alcanzamos ese nivel, amado, quiero decirle algo: nada podrá tocar nuestra casa, nada podrá tocar nuestra vida, nada podrá tocar nuestras finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Habrá una cobertura sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio. ¿Me va entendiendo lo que quiero decir en esta noche? Porque yo tengo que alcanzar ese nivel, hijo. Tengo que alcanzar ese nivel. Mire, hay un montón de textos de los cuales puedo hablarte. Mire, como sea en Santiago capítulo 1, verso 18. Miren lo que dice. Santiago 1, 18. Hablando justamente de esto. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos ¿qué? Para que seamos ¿qué? Primicias de sus criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Para que seamos primicias de sus criaturas. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 4. ¿Viste? Miren lo que dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Me va entendiendo en esta noche? No sé, el Señor te llamó a vos y me llamó a mí para que seamos primicias, para que seamos primogénitos. Amén. Para que lo pongamos al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Por eso es que lo llevé a cuando el Señor le habla al ángel de la iglesia de Éfeso, que él había perdido ¿qué? El primer amor. Y si perdió el primer amor, dejó de ser ¿qué? Primogénito. ¿Me va entendiendo? Dejó de ser primogénito, dejó de ser un hombre primicia. Eso es lo que usted y yo no podemos perder. Entonces vuelvo a reiterar: cuando desde un altar se llama y se dice próximo domingo,
celebramos el día de primicia. ¿Qué tengo que hacer yo como hombre, como primogénito, como hombre primicia, como hombre que he determinado poner al Señor en el primer lugar de mi vida? Lo que yo voy a hacer, amado, es apartar mi primicia. ¿Cuántos dicen amén? Es apartar mi primicia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Es apartar mi primicia. Y me voy a presentar con mi primicia, porque eso está manifestando y está reflejando que verdaderamente eso soy yo. Primicia para Dios, primogénito para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me siguen en esta noche? Miren, rápidamente, fíjense lo que dice la Biblia con respecto a las primicias. Romanos capítulo 11, verso 16. He hablado muchísimo yo en esta casa de esto. Romanos capítulo 11, verso 16. Dice, escuchen. Si las primicias son ¿qué? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Si las primicias son santas, también lo será la masa restante. Si la raíz es santa, también lo serán ¿qué? Las ramas. ¿Entiende lo que quiero decirle? Por eso es importante, amado, que yo sea un hombre primicia, que yo siempre me presente con lo primero para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo me presente con lo primero para el Señor. Eso está manifestando de que yo soy un hombre primicia, que yo soy una primicia, que yo soy un primogénito. Eso está manifestando y yo lo estoy entendiendo verdaderamente de esa forma, que yo quiero, amado, que yo quiero que haya una cobertura sobre mi vida y una cobertura sobre mi casa y una cobertura sobre todo lo que yo poseo y sobre todo lo que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén? Que yo quiero una cobertura sobre mis hijos, quiero una cobertura, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo pongo cuando verdaderamente yo soy un primogénito, un hombre primicia, que he puesto a Dios en el primer lugar de mi vida, pues amado, yo quiero decirle algo, que van a caer 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti nada llegará. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti nada va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a decir una cosa. Si yo soy un hombre primicia, yo voy a estar parado en la parada del colectivo, y a mí me ha pasado, amado. He estado esperando el colectivo muy temprano en la mañana y he visto cómo le pegaron acá, cómo le pegaron allá, cómo le robaron a este, le robaron a este, y a mí nada me pudo tocar. ¿Cuántos dicen amén? A mí nada me pudo tocar. ¿Cuántos me siguen en esta hora? ¿Me va entendiendo lo que quiero decirle? Entonces yo tengo que aprender este principio. Vuelvo a reiterar, Dios es perdonador, sí. Dios es amor, sí. Pero entienda que también Dios es recíproco. De la forma como yo me manifieste a Él se va a manifestar a mí. ¿Se va entendiendo en esta noche? Ezequiel, por favor. Ezequiel 44:30. Este texto, guárdeselo siempre en cuanto a las primicias, a lo que es primicia. Ezequiel 44:30 dice, escuchen esto. Dice, y las primicias de los primeros frutos de todo, escuchen, y las primicias de todos los primeros frutos, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Escuchen, asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Cuando yo me presento con mi primicia, ¿me escucha? ¿Me escucha, iglesia? Cuando yo me presento con mi primicia,
¿Sabe lo que yo estoy haciendo, amado? Cuando yo me presento con mi primicia en el lugar correcto, lo que yo estoy haciendo es que la bendición del Padre repose ¿dónde? En mi casa. Por eso es que nosotros hemos enseñado acá que cuando yo me siento en mi casa, para almorzar o para cenar, yo no digo vamos a bendecir los alimentos. Si yo traje la primicia, mi casa ya está bendecida. Yo no voy a bendecir los alimentos. Es otro el tema. Cuando yo me siento, yo soy un hombre primicia, que le he dado lo primero a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que yo soy un primogénito, que le he dado lo primero al Señor. Pues yo no voy a bendecir los alimentos porque ya están ¿qué? Bendecidos por la primicia. Lo que voy a hacer es darle gracias. Padre, gracias por estos alimentos. Alcánzaselo a aquel que no lo tiene en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos me siguen en esta hora? Entonces yo, amado, si soy un hombre primicia, si soy un primogénito que puso a Dios en el primer lugar, amado, y que se lo demostró ¿cómo? Trayendo ¿qué? Su primicia. Pues yo no voy a bendecir los alimentos. Es como lo dijo una oportunidad, vino Adrián Ramírez, vino, ¿se acuerdan? Nosotros oramos y decimos, Señor, prepara nuestro estómago para recibir el alimento. Y el estómago está preparado para eso. Está preparado para eso, para recibir ¿qué? El alimento. Lo que yo tengo que hacer es darle gracias. Padre, gracias. Si soy un hombre en primicia, lo que yo tengo que hacer es darle gracias nada más. ¿Por qué? Dice, asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. Entonces cuando yo soy un hombre primicia, vuelvo a reiterar, cuando soy un primogénito, es porque yo he decidido y he determinado poner a Dios en el primer lugar de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y lo he demostrado no solamente diciendo, para mí Dios es el primero en mi vida, sino que yo lo he demostrado con ¿qué? Con mis hechos, con mi primicia, con mi ofrenda. Y también, amado, cuando Dios me llama, yo soy ¿qué? El primero. Hay que venir a pintar la iglesia, yo soy el ¿qué? El primero, aquí estoy. Hay que venir a hacer algo, yo soy ¿qué? Soy el primero, aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque determiné poner a ¿qué? A Dios en el primer lugar de mi vida. Yo ya no soy cualquier cosa, ahora yo soy un primogénito. Amén. Yo soy un primogénito. Yo camino por la calle con libertad porque soy primogénito. La cobertura del Padre está sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La cobertura del Señor está sobre mi vida. ¿Sí o no? La cobertura del Padre está sobre mi vida. La otra mañana, tempranito, estaba oscuro en la mañana, me bajo en la Plaza Independencia, voy caminando con la mochilita y estaban ahí robando todo en la esquina ahí de Rivadavia y Patricia Mendoza. Los tipos me miraron, yo digo, ahora me van a agarrar, me van a secuestrar, dije, porque los vi. Y pasé, yo digo, me van a seguir. Y miraba yo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me siguen en esta hora? ¿Me va entendiendo? La cobertura del Señor siempre estará sobre tu vida. Pero tenés que entender el principio. Yo tengo que ser un hombre en primicia. Tengo que ser primogénito. Vamos a ponerlo a Dios en el primer lugar. Y vuelvo a lo que dije hace un momento atrás. El enemigo te va a luchar, te va a golpear, te va a pegar, te va a largar dardos de todo lado para que no seas un hombre primicia, para que seas solamente un hombre normal. Amén. Que sea un hombre normal. No me comprometo mucho. Yo conozco gente que me dice, no, mire, yo no me comprometo.
no sé si voy a cumplir mi hermano. Pero entonces, yo me tengo que comprometer. Me tengo que comprometer. Tengo que comprometer con el Señor, lo tengo que hacer. ¿Cómo que no sé si lo voy a poder hacer? Usted lo va a poder hacer. El enemigo va a luchar todos los días, te van a abundarlo al corazón, hija, a la mente, al corazón, para robarte el primer amor, para que no seas una mujer, un hombre primicia, para que no seas primogénito, para que no pongas a Dios en el primer lugar de tu vida. Va a luchar, va a venir. ¿Dónde es la batalla más grande que usted y yo tenemos? Acá. ¿Sí o no? Acá. La batalla más grande que usted y yo tenemos acá. Usted y yo, antes de conocer al Señor, ¿cómo andábamos? Yo me acuerdo de estar por la calle Independencia, allá por allá abajo, hacer control de la 60, y daban ganas de meterme en algún lugar y decir, ¡por favor, ya está! No daba más mi cabeza. No sé si a usted le pasó en algún momento. De gritar y decir, por favor, una batalla acá en la mente. ¿Sí o no? Que el diablo te decía, colgate, matate. ¿Para qué vas a seguir viviendo? Si no te quiere tu papá, si no te quiere tu mamá, si la fulana te dejó, si el fulano te dejó, colgate, matate, si no vas a poder vivir, si no hay más, no hay futuro, no hay nada. Mentira del diablo, papá. ¿Sí o no? ¿Saben cuántas veces me pasó eso? Como todos los que estamos acá, que en algún momento hemos tenido nuestro pasado. Pero ¿saben cuántas veces estuve en algún lugar y vi un arma ahí, me daban ganas de agarrar y ¡clac! Listo, que se termine todo. ¿Me va entendiendo lo que quiero decir? ¿Saben cuántas veces estuve acostado allí, tirado en un lugar y decir, ¿cómo no agarrar y cuelgo una soga y que se termine todo? ¿Me va entendiendo en esta noche? Cuando Dios tenía que un futuro glorioso para mi vida. Mire, si me hubiese muerto a los 23, 24 años, mire, lo que se hubiese perdido en el mundo, lo que se hubiesen perdido los chicos, mire. ¿Me va entendiendo, amado? ¿Me va entendiendo en esta noche? Lo que se hubiese perdido las chicas. Amén. ¿Me va entendiendo, hijo? Si hubiese terminado mi vida ahí, amado, mire toda la bendición que tenía Dios por delante para mi vida. Es que el enemigo te quiere decir que no hay futuro, se te terminó algo. No me dejé, porque si me dejas me muero. No me dejé porque sin vos no voy a poder vivir. Mentira del diablo. Dios tiene cosas mejores. ¿Sí o no? Es así, hijo, es así. Por eso es importante que vos y yo tomemos la decisión. Y si yo quiero ser un hombre primicia, yo quiero ser verdaderamente un primogénito, yo quiero poner a Dios en el primer lugar de mi vida. Amado, vamos, es tiempo de cambiar la mentalidad. La Biblia no lo dice literalmente, pero la Biblia te da a enseñar, te da a entender esta frase. Cambia tu manera de pensar y cambiará tú. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. La Biblia no te lo dice de forma literal, como lo dice Trinidad, en forma literal y todo eso. Pero la Biblia te enseña que si yo cambio mi manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir, porque yo vengo de una esclavitud. El diablo me tenía esclavo allá afuera. Yo era un esclavo del diablo. ¿Sí o no? Era un esclavo del diablo allá afuera. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ah? Oye, ¿sabe lo que es? Hace 27 años atrás, un viernes a esta hora, amado, yo ya no sabía ni cómo me llamaba. En serio, no le voy a mentir. Un viernes a esta hora yo ya había hecho la previa de la previa de la previa y de la recontra-reprevia. Imagínense lo que eran las 2 de la mañana.
¿Me va entendiendo lo que quiero decir? Entonces, entiéndame lo que quiero decir esta noche. No hay nada mejor que ser un hombre primicia, es ser un primogénito. Yo voy a poner al Señor en el primer lugar de mi vida y lo voy a manifestar trayendo mi primicia, apartando mi tiempo, apartando mis ofrendas, mis pactos. Lo voy a hacer sirviéndole al Señor. Aleluya. Mire, yo le voy a decir algo. Yo me crié en una iglesia. ¿Sabe lo que me decía el pastor? Mire, yo le voy a contar algo. El pastor me decía: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás con esa cara de...? Y me lo decía el pastor, a la otra palabra, ustedes saben. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás con esa cara? Y lo que pasa es que no tengo trabajo. Venía a trabajar a la iglesia y va a ver cómo las puertas se abren. Y me acuerdo, ¿te acuerdas? La iglesia tenía un terreno grande lleno de los clavelillos, eso que horrible, ese yuyo. Y yo decía: pastor, ¿tienes zapa? Sí. Yo jamás en mi vida había agarrado una zapa. Yo lo único que había agarrado el micrófono, nada más. Y agarraba la zapa y me iba. Y el viejito venía y se ponía a charlar conmigo. Y nunca me olvidé, mire, un sábado de la mañana estaba meta a sacar los yuyos y lo veo que viene, porque era re sensible, pastor, papá de mi pastor. Venía. Uy, le digo: ¿qué le pasa al pastor? Está llorando. Le digo: pastor, ¿qué pasó? Se mató el tonto este que canta, me dice. ¿Quién? Le digo. El Rodrigo ese se mató, ahí lo vi en la tele. Nunca me olvidé, estaba arrancando los yuyos ahí del terreno de la iglesia. Amado, yo compro eso. Yo iba y hacía en la casa de Dios y las puertas se me abrían. En serio, amado. Hacía una obra, limpiaba el terreno, qué sé yo, me ponía a pintar. Mire, un día pinté la iglesia, hice un color, no sé, amado, no existe ese color. En serio. Y el pastor, le digo: pastor, ¿le gustó? Sí. ¿Qué me iba a decir, pobre hombre? Claro, ya está, se le había hecho gastar plata. Venía un profeta, nunca me voy a olvidar. Escuche esto. Venía un profeta y me dice: el pastor, todo pinta la iglesia. Pero los diáconos no eran diáconos, eran diablóconos. Estaban todos rebeldes. Y bueno, le digo: pastor, yo vengo toda la noche, me quedo con usted, pastor, a pintar la iglesia. Y vine, después yo no tenía ni idea, hermano. Y el pastor me dice: mirá, tenemos que hacer un color. Yo le metí negro, le metí azul, verde, de todos colores. Hice un color, como le vuelvo a reiterar, no sé cómo se llamará ese color. Apuntamos a la iglesia. Quedó hermoso, pastor. Sí, quedó lindo, hijo, gracias. Era como a las 9 de la mañana, me fui, me acosté. Estaba pasando un desierto terrible, un proceso que me forjó para hacer lo que hoy soy, amado. Y a la noche venía un profeta. ¿Cómo era que se llamaba? Santo era de apellido. Yo oí por la radio: esta noche el profeta desde Puerto Rico, aquí en la iglesia. Y que estoy haciéndole una publicidad por la radio. Claro, yo era sonidista en la iglesia. Cantaba, bueno, ladraba, no sé, pero algo así. Y un montón de cosas hacía. Entonces, le preparo todo al profeta para que empiece a predicar, ¿sí? Habían donado, en esos días habían donado un micrófono inalámbrico, ¿sí? Entonces, ¡epa! Arriba. Vamos, arriba. Un tropezón, no caí. Te caíste, pero te volviste a levantar. Muy bien. No, pero ahora no puedo pasear ahora. Bueno, entonces le preparo todo para que el profeta empiece la predicación. El pastor lo presenta y empieza el hombre a predicar. Entonces siento que el micrófono se apaga.
El micrófono del profeta se apaga. Entonces yo me paro y antes de eso digo, pastor, yo voy a sentar al lado del sonido para asistir cualquier cosa que pase en el sonido. Sí, dijo, quédese ahí. Se cortó el micrófono y toqué el cable y arrancó. Y el profeta me dice, mira chavo, tú no me toques el micrófono porque yo he orado 5 horas para estar parado acá arriba y el Espíritu me da testimonio de que tú ni una hora has orado. Me agarré, me firme ese tema, que quietito. No toqué más nada. El que estaba al lado mío, que tocaba la guitarra, me decía, me lo llega a decir a mí. Agarro la guitarra y se la tienen que sacar de la cabeza. Guitarrazo, le pego. ¿Cómo te vas a pasar de esa vergüenza? Yo calladito, yo no decía nada. El hombre viejo quería resucitar, ¿no? Es como el dibujito, ¿no? Y se aparece un angelito y un diablito. El diablito decía arrancar el micrófono. Y el angelito dice, no, Dieguito, no, ¿entiendes? En serio. Claro, y era verdad, no había orado ni media hora, se había estado toda la noche en la iglesia pintando. Y después me costé un rato y me vine a la radio a hacerle propaganda para que él viniera a predicar. ¿Me va entendiendo lo que quiero decirle? Entonces, yo dije, ¿qué hubiese hecho? ¿Hubiese sido otro? Y hubiese dicho, sí, yo me voy, que me viene a tratar y no vuelvo más. Pero nunca hice eso. ¿Por qué? Porque entendí en el lugar que estaba, entendí lo que era, entendí que Dios me estaba forjando, que Dios estaba tratando con mi vida. ¿Cuánto me entienden? Eso no me llevó a que yo perdiera el lugar en el que estoy. El hombre, yo le resumo, pero me trató re mal. Mira, chavo, tú no me toques para cómo chavo, mira, chavo, tú no me toques el micrófono porque yo oré 5 horas para predicar acá y el Espíritu me da testimonio ni media hora orado. Y había un hermano religioso que decía, ¡amén! ¡Amén! Y sí, amado, era verdad. Pero vuelvo a reiterar, nunca renuncié al lugar. Entonces, ¿qué quiero decirte en esta noche? Amado, no dejes de ser un hombre primicia. No dejes de ser un primogénito. No pierdas tu primer amor. No pierdas tu primer amor. No pierdas tu primer amor. ¿Cuántos dicen amén? No pierdas tu primer amor. Aparta siempre lo primero para el Señor. Escúcheme, amado, lo que yo le digo. Yo sé lo que le estoy hablando. Aparte siempre lo primero para el Señor. Lo primero y lo mejor. Siempre le voy a predicar y le voy a enseñar esto. Siempre lo primero y lo mejor es para el Señor. ¿Cuántos conocen la historia de Caín y Abel? Que Caín trajo una ofrenda y al Señor no le agradó esa ofrenda. Abel trajo una ofrenda y al Señor sí le agradó. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que Abel tomó de los primogénitos de las ovejas, de los primeros, de lo mejor, de la ovejita, la mejor, la más bonita. Esa fue la que le trajo el Señor. Ahora Caín tomó, como él era agricultor, tomó de las verduras, de las que estaban pachangas, ¿cómo que se dice? Las que tenían bichos, las que estaban apestadas. Esas fueron las que le llevó al Señor. Entonces, claro, porque ¿qué es lo que le estaba dando a Dios el hombre? ¿Le estaba dando qué? La sobra. No le estaba dando lo primero y lo mejor al Señor. Por eso es que la ofrenda, porque lo que Dios miró fue el corazón, porque eso es lo que había en el corazón de Caín. ¿Me va entendiendo? Entonces por eso la ofrenda de Abel le agradó y la de Caín no le agradó. Y usted conoce la historia. Termina Caín matando ¿a quién? A Abel, el primer mártir de la Biblia. ¿Cuánto me sigue? Y voy a contar una historia que muchos de ustedes conocen. Los que llevan algún tiempo conmigo ya la conocen, pero hay otros que no. ¿La cuento o no la cuento? Amén. Había una vez dice que había un
ustedes. La voy a volver a contar porque hay un montón de nuevos. Había un hombre que tenía un montón de cerdos. ¿Sí? Tenía una granja de cerdos. ¿Será así? ¿Se llamará así? Sí. Una granja de cerdos. Entonces dice que él pasa por la iglesia. ¿Me escuchan? Pasa por la iglesia y los hermanos estaban recaudando fondos. Sí, como nosotros, estaban recaudando ofrendas porque querían que arreglar la iglesia, querían edificar la iglesia, querían construir la iglesia. Entonces el hombre dice: voy a donar un cerdo a la iglesia para que hagan, qué sé yo, tacos, para que hagan lo que quieran y vendan, y con eso recaudan fondos. ¿Qué hizo el hombre? En vez de tomar del mejor cerdo, del mejor, del más bonito, porque era para qué, para Dios, ¿qué es lo que hizo? Tomó uno de los cerdos que estaba enfermo. Tomó uno de los cerdos que estaba enfermo, que estaba con problemas de salud. El cerdo, ese fue el que llevó a la iglesia. Y la historia dice que a los 15 días todos los cerdos se le apestaron y se le murieron todos. ¿Me van entendiendo? Porque yo a Dios siempre le tengo que dar ¿qué? Yo soy un primogénito. A Dios le tengo que dar lo mejor. Le tengo que dar lo mejor y lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Le tengo que dar lo mejor y lo primero es para el Señor. Si yo soy un hombre primicia, si yo soy un primogénito, pues yo le tengo que dar lo primero y lo mejor. Te voy a dar un consejo como pastor. No es por el billete en sí. ¿Me sigue? No es por el billete en sí. Pero fíjese en lo que yo le voy a hablar. Escúcheme, ¿escuchan? Esto te lo tengo que enseñar. Tal vez lo sepa o no. Pero yo a Dios le tengo que dar el mejor billete. No así. Alguien puede decir, no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. Le tengo que dar el mejor. Porque lo mejor, lo primero y lo mejor es para Dios. Ahora, si usted es alguien que, bueno, que dice, bueno, no puedo o no tengo, bueno, es un tema que Dios lo conoce. ¿Se entiende, no? Pero lo mejor y lo primero tiene que ser para el Señor. Dios nunca te va a decir o te va a dar una cifra. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios dice, lo que Dios te enseña es que desde lo que Dios te dio, toma lo mejor. De lo que Dios te dio, toma lo mejor. No te dice una cifra, un número. De lo que Dios te dio, toma lo mejor. Aparta lo mejor. Entonces nosotros apartamos nuestra primicia y apartamos lo mejor y lo primero. Si yo me presento con mi primicia, con una ofrenda en dinero, pues aparto una buena ofrenda como primicia. Ahora, si yo digo, bueno, yo voy a traer mi primicia, pero la voy a traer en mercadería, voy a apartar una primicia de mercadería y la voy a traer ¿a dónde? A la iglesia, al sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Al lugar correcto. Cuando yo traigo y aparto mi primicia, como digo, en mercadería, pues lo que yo voy a hacer, amado, es traer lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Voy a traer lo mejor. Si es para Dios, es lo mejor. Ahí estoy manifestando. Ahí que está manifestando. ¿Qué estoy manifestando? Que soy un hombre en primicia, que soy un primogénito. Ahí estoy reflejando eso, que soy un primogénito, que soy un hombre en primicia. Le estoy trayendo lo primero al Señor. Amado, siempre que nosotros lo hicimos y fuimos y apartábamos lo primero, cuando éramos miembros de la iglesia, que no éramos pastores, que no éramos, qué sé yo, no estábamos ejerciendo un ministerio, que éramos un miembro normal de la iglesia.
Nosotros apartábamos la primicia, y íbamos al supermercado, y si traíamos la primicia de mercadería, apartábamos y comprábamos la primer marca, amado. Porque entendíamos que era para quién, para el Señor, amado. La primer marca era, porque hemos entendido. Por eso vuelvo a lo que dije hace un momento atrás. Cambiamos nuestra manera de pensar y va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Me va entendiendo? Entonces yo soy un hombre de primicia, yo soy un primogénito, yo le voy a traer lo primero y lo mejor al Señor. Estamos terminando con Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Y será, volvamos otra vez al 9. Escuche esto. Antes de una promesa en la Biblia, ¿escuchan? Antes de una promesa en la Biblia hay una demanda. Antes de la promesa hay una demanda. ¿Se entiende, no? Antes de una promesa en la Biblia, antes de esa promesa hay una demanda. Escuchen, honra a Jehová. Acá está la demanda. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora viene la promesa. Verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Antes de la promesa está la demanda. La demanda es honra a Jehová con las primicias, o sea, con lo primero. Honra a Jehová con las primicias, con lo primero. ¿Sí? Con lo primero. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hoy usted no tiene un granero, hoy usted no tiene un lagar, pero sí tiene una casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí tiene hijos, pero sí tiene una familia, pero sí tiene un matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Sí tiene una casa. Entonces, cuando yo aprendo esto, cuando yo entiendo que tengo que ser un hombre de primicia, que tengo que ser un primogénito, y que he entendido que si lo soy, tengo que apartar y darle lo mejor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues esto es lo que va a suceder en mi casa. ¿Qué es lo que va a suceder en mi casa? ¿Vendrá qué? La abundancia. Vendrá la abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Amado, tenemos que ser hombres primicia. Tenemos que ser primogénitos. Aprender a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Le voy a decir una cosa, y lo digo con dolor en mi corazón, amado, como pastor. Yo tuve un hombre a quien quise un montón, aquí en la iglesia. Se fue ya hace algunos años, en la pandemia se fue. Ese hombre estuvo 5 años conmigo. ¿Sabe cómo llegó a congregarse? Dormía en el comedor de su casa, en un colchón, tirado en el piso. Me decía, pastor, cuando yo empezó a congregarse conmigo, me decía, pastor, duermo en el piso, me levanto a medianoche lleno de cucarachas por todos lados de mi cuerpo. ¿Quiere que le diga una cosa? Le prediqué, le enseñé, lo discipulé, le enseñé noche y día. Le doy una mala noticia. ¿Sabe cómo se fue ese hombre de la iglesia? Durmiendo todavía en ese colchón, de esa misma manera. 5 años estuvo conmigo. 5 años. Y le enseñé este principio, se lo reenseñé este principio, porque este principio que yo te estoy enseñando, Dios me lo enseñó a mí. Yo lo viví. Y hoy te puedo hablar de la bendición. Y te puedo hablar de la multiplicación. Y te puedo hablar de cosas. Porque lo viví. ¿Me va entendiendo? Ese hombre 5 años estuvo conmigo y se fue. Y quiere que le diga algo. A la actualidad
todavía está de la misma manera. ¿Me entienden? Porque es que usted y yo tenemos que entender que si yo aplico los principios del reino, si yo aplico lo que Dios me dice en su palabra, pues mi vida va a cambiar. Entonces, en esta noche, ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Un hombre primicia, a ser un primogénito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere que su casa cambie? ¿Que su matrimonio cambie? Sea un hombre primicia, sea una mujer primicia, sea un primogénito, sea el primero en activarse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si yo me activo en este principio, si yo me activo en esto, yo soy el primero a la hora de estar y de hacer, pues amado, Dios te va a honrar. Porque vuelvo a lo que dije hace un momento atrás, Dios es recíproco. Dios es recíproco. Dios es amor, Dios es perdón, pero Dios es recíproco. Amén. Entonces, ¿qué quiero por qué te dejo esta enseñanza? Yo quiero decirte algo, amado. A partir de hoy, tu vida tiene que cambiar en este sentido. Amén. Tu vida tiene que cambiar en este sentido. Cuando haya un llamado de parte del Señor al servicio, cuando haya un llamado de parte del Señor a las primicias, amado, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que apartarlo primero y tiene que apartarlo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Si yo soy un hombre primicia, si yo soy un primogénito, pues todo lo que yo haga lo tengo que hacer de la mejor forma y de la mejor manera. Amén. De la mejor forma y de la mejor manera. Hace unos años atrás le tuve que llamar la atención a un hombre en la iglesia, cuando estábamos en la calle de San Romullán.